Muy buenos días, Federico. Se aprobó y promulgó el proyecto que busca mejoras en el ingreso familiar de emergencia, el bono a la clase media y el préstamo solidario. Las ayudas llegarían entre abril y junio y beneficiarían a más de 14 millones de personas. Segundo día consecutivo de baja en contagios por COVID-19. Según el informe del MinSal, ayer se registró 5.807 casos nuevos y 33 fallecidos. En paralelo, siguen las observaciones desde el exterior al manejo de la pandemia. De hecho, hay una nota al respecto en el mostrador. El director médico de Inglaterra, Chris Whitty, comentó que no basta con vacunar a las personas para que la pandemia termine y Chile es un buen ejemplo de esto. Además, la Comisión Mixta despachó el cambio de elecciones para el 15 y 16 de mayo. La iniciativa ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados y luego por el Senado. Y esto en el sur, hallan armamento donde destaca un fusil de guerra, además de explosivos y camuflaje en allanamiento por marihuana en Traiguén, en la región de la Araucanía. Las armas tenían sus números de serie borrados. Se investiga la posible relación de estos elementos con diversos ataques ocurridos en el último tiempo en la macrozona, donde destaca el ataque justamente a un equipo de prensa de TVN, Federico. Me parece a mí increíble, Ramón, que pasan y pasan cosas en la Araucanía y nunca se sabe quiénes fueron. Te recuerdo que hace un tiempo hubo ahí un enfrentamiento armado mayúsculo donde las comunidades de Temucucuy, no se sabe quién, expulsó a balazos a más de 800 PDI, es decir, una capacidad de fuego inusitada. Murió un PDI, quedaron heridos varios y todavía no sabemos quiénes fueron. Claro. Mataron a un agricultor vinculado a la UDI en otro lado, porque ojo que la Araucanía es compleja, es decir, una cosa es el sector forestal, que está más hacia Arauco-Mayeco, y otra cosa es el sector más agrícola, con pequeños y medianos agricultores de Temuco. Pero como fuere, no hay responsables. Es increíble que el gobierno no entregue responsables. En cualquier lugar del mundo se sabría, sobre todo si hay armas de guerra, quiere decir que pueden estar haciendo tráfico desde los arsenales de guerra que deben custodiar los carabineros y las Fuerzas Armadas de Chile. Re complicado, ¿eh? Claro, y bueno, y también están las discusiones en el ámbito político respecto de si efectivamente hay terrorismo en la zona sur o bien el Estado debiera cambiar la perspectiva de trato con los pueblos originarios. En otro ámbito, tras denuncias de que algunas farmacias estarían exigiendo receta médica para la venta de píldoras anticonceptivas, la ministra de la Mujer, Mónica Salaqueta, aseveró que se está realizando gestiones para que el ISP revierta en el más breve plazo la disposición. A su juicio, esta medida vulnera aún más a las miles de mujeres que ya enfrentan situaciones complejas por la pandemia. Por fin la ministra de la Mujer empieza a sacar la voz en temas de defensa de la mujer, ¿no, Ramón? Sí, es que este tema quizás es más transversal en relación a otros. No un tema político, un tema casi de sentido común. ¿Cómo le van a exigir a las mujeres que para el control de su natalidad utilizan píldoras anticonceptivas, que tengan que llevar receta médica? Yo no sé si esto es en algún momento el origen de esto, porque es antiguo, pero no se utilizaba porque el sentido común decía que no había que utilizarlo. Pero ahora alguien torció el sentido común y ya no es común. Quizá en el origen estuvo algún reclamo de los médicos intentando tener más consultas, anda a saber tú. Pero el día de hoy, en plena pandemia, suena completamente absurdo. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que mes a mes tienen que comprarte estas píldoras anticonceptivas? ¿Tienen que ir al doctor todos los meses? Qué descabellado, ¿ah? Claro, bueno, y toda esta información está justamente disponible en www.elmostrador.cl y le recordamos a nuestros auditores que nos pueden seguir a través de también www.radiolaclave.cl y en redes sociales @Radio La Clave en Twitter, Instagram y en el Facebook de Radio La Clave. Federico. Muchas gracias, periodista don Ramón Pozo. En adelante, ahora vamos a conversar con el editor general del Mostrador, Héctor Cosio. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Federico, buenos días. Buenos días, Ramón, también. Muy buenos días. Retomando lo que días. decías recién, esto es volver a la edad de piedra, esto lo de
lo del decreto de los anticonceptivos. Es la edad de piedra pura y dura. Es inconcebible, es increíble. A mí no me cabe en la cabeza todavía. Sí. Oye, Héctor Cosio, mira, ayer, hoy día en una entrevista publicada en el Mostrador que se hizo ayer en la tarde, que es el primer titular del diario de hoy, Mario Desbordes, el candidato presidencial de Renovación Nacional, expresidente de Renovación Nacional, se refirió al rol que cumplió el primer retiro de fondos de las AFP, señalando, abro comillas, el 10% salvó al gobierno el año pasado. Pudimos haber tenido perfectamente otro estallido, cierro comillas, sostuvo en su entrevista al Mostrador. Y sobre el tercer retiro, proyectó que se va a aprobar igual con votos de la UDI y RN. Tan. Héctor Cosio, conversemos un poco sobre esta entrevista que aparece hoy día en el Mostrador. Sí. Pues la entrevista de Mario Desbordes está en el marco también de sus últimas declaraciones y de este envión que está también usando el abanderado de RN, el candidato presidencial, como parte también, digámoslo, de su campaña. En la parte, digamos, de su campaña presidencial está puesta también en mostrar las diferencias con la gestión del gobierno, que fue precisamente el ángulo que lo llevó en su minuto, durante el año 2019, a ser valorado como uno de los políticos más creíbles en su momento del estallido, precisamente por su visión y por ser crítico a la gestión del presidente Piñera. Bueno, en la entrevista de ayer habla de varias cosas. Nosotros decidimos titular esto del estallido porque hace una visión bastante interesante una mirada bastante interesante respecto de los retiros del 10%. En primer lugar, él sostiene de que los retiros no le gustan. Al contrario, incluso en la entrevista, para quienes lo puedan leer o la puedan ver, porque está en ambos formatos, en texto escrito y también está como entrevista audiovisual, el abanderado de DRN dice derechamente que le sacaron los choros del canasto. Dice que está aburrido, digamos, que la gente cuando él sale a hablar respecto de su posición o de que está en favor del retiro del 10%, lo califique, digamos, como una persona que está un poco contra la ideología del sector y que ataca contra el gobierno. Él lo que él sostiene es que es la única alternativa que queda. Sino qué, es su pregunta, y está un poco, y lo que invita a su sector y también al gobierno a sincerar esa actitud. Si en definitiva los retiros del 10% no es mayor alternativa, es la única alternativa que queda. Y eso se entronca derechamente con la aprobación del día de ayer del bono clase media y el préstamo que fue promulgado por el gobierno. ¿Qué opina Mario Desbordes sobre eso? Es súper crítico porque en definitiva valora que se haya salido, pero que es insuficiente. O sea, él calcula que son 4 millones de personas, entre 4 y 6 en realidad, millones de personas las que quedarían fuera de este bono por ser precisamente, digamos, por tener letra chica, aun cuando algunas de las objeciones que hubo fueron zanjadas a última hora, precisamente, digamos, con parlamentarios del oficialismo se pudo zanjar y se pudo avanzar en este proyecto. Él dice que es completamente insuficiente. Su línea, su observación apunta que si hoy día, digamos, se está pensando en que efectivamente la vacuna podría tener resultados positivos de aquí en algunos meses más, lo que debía haber hecho el gobierno haberse metido la mano en el bolsillo, pero de pleno, digamos, no contando las monedas, sino que haber metido realmente la mano al bolsillo y había puesto el último envión para todos, incluso para que le llegara gente de clase media que no lo necesita, porque bajo ese punto de vista, si se llega dinero a quien no necesita, están cubiertos todos aquellos que necesitan. Una lógica bastante interesante, porque la lógica del gobierno, lo contrario, es subdividir, ¿no? Es entender que hay unos que necesitan más y otros que también necesitan, pero necesitan menos. Entonces, en esa variable, en esa discusión, queda mucha gente
que hoy día tiene premios económicos muy, muy importantes debido a que se paralizaron sus ingresos por el tema del COVID-19, no va a tener acceso a ningún tipo de ayuda del Estado. Por eso que es decir, Mario, oye, Héctor Cosio, Mario Desbordes está más con una línea parecida de lo de Biden en Estados Unidos, es decir, abrir la billetera de verdad. Totalmente. Dice que eso es mucho mejor porque desde esa perspectiva, de la perspectiva de que no importa que le llegue un poco a quienes no necesitan, porque logras cubrir las necesidades de los que sí necesitan. Una lógica que efectivamente es la que ha tenido el presidente Biden en Estados Unidos, haciendo... Héctor Cosio. Estamos con problemas de conexión con Héctor, parece. Ya. Yo, entre tanto, sigo comentando la entrevista que aparece de primer titular en el mostrador de hoy, a esta hora por lo menos, porque en los medios online se siguen subiendo cosas a medida que pasan, que hay acontecimientos que lo merecen y entonces ahora es el primer titular, pero en un rato más seguramente va a ser el segundo y más tarde va a ser el tercero y así. Sí, se nos fue la comunicación en línea, sí. Héctor Cosio. Sí, continúo con la idea. Es como decías tú, está como en la línea del presidente Biden de abrir la billetera y llegar al amplio espectro de la población. Claro, aunque le llegue a gente que no lo necesita o no lo necesita tanto, porque lo importante es llegar a los que lo necesitan a todos. Exactamente, entonces de esa manera tú haces el barrido completo. Y bueno, como te decía, eso se entronca con la crítica que ha sostenido a cómo el gobierno ha gestionado la crisis. Dice que esto lo ha extendido hasta el final, es decir, ha logrado tensionar esto, incluso poniendo en riesgo la estabilidad del propio gobierno. Y con esto es el que hace la vuelta al primer retiro, que era tu pregunta inicial. Porque el gobierno siempre se ha manifestado ideológicamente en contra del retiro del 10%, no admitiendo que es lo que ha logrado salvar incluso el gobierno. Él dice que hacia junio y agosto del año pasado, cuando las ayudas del gobierno fueron muy, muy insuficientes, las primeras ayudas, fue el tiempo también en donde la mala administración y logística de las cajas de alimentos tampoco estaban llegando a la población. El gobierno acababa de salir del estallido social del año 2019 y dice que se llegó a una tensión muy, muy grande cuando el gobierno insistía en que no se aprobara, en que no se permitiera el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y de no ser por aquellos parlamentarios oficialistas que finalmente se dieron cuenta de que era la única opción que se había en ese minuto, si eso no hubiese prosperado y por el contrario hubiese vencido la idea del gobierno de no sacar esos fondos, la tensión en el país era bastante grande y que era perfectamente posible un segundo estallido. Desde ese punto de vista, dice que fue el 10% más que un problema para el gobierno, fue realmente la campana que lo salvó. Mira qué interesante perspectiva. Una perspectiva política muy interesante, porque si recordamos bien, Federico, recuerdo conversaciones en la radio también, en el mostrador del año pasado, que efectivamente la tensión a esta altura del año pasado, con una pandemia galopante, el primer año, todo el mundo paralizado, fue muy jodido. ¿Qué dice Mario Desbordes, Héctor Cosio, respecto de esta autocomplacencia de un sector del gobierno, por lo menos que viene desde el presidente de la República y desde el Palacio de la Moneda, de que lo han hecho bien contra toda evidencia fáctica, ¿no? Porque la evidencia fáctica nos muestra, y así se ha reconocido incluso internacionalmente, nos dice que a pesar del exitoso proceso de vacunación, se ha hecho mal todo lo demás, todo lo que es comunicación de riesgo,
aumentos de contagio enormes que ha provocado esto y otros factores. Las camas UCI y UTI están colapsadas, las ayudas no han llegado en la cantidad y a la gente que tiene que llegar, en la oportunidad que tienen que llegar la ayuda económica para que la gente pueda hacer cuarentena. En fin, todo eso que está como en el sentido común, que hoy día existe, de que se ha hecho mal por el gobierno y que sí se ha hecho bien lo de la vacunación, está como en el sentido común ya. Entonces, ¿qué opina el candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, respecto de este gobierno, que también es su gobierno, que está tan disociado de la realidad? Es decir, entiende que lo ha hecho bien. Nosotros hemos reporteado, excepto Héctor Cosio, de que el presidente Piñera y la Moneda, el segundo piso, consideran que lo han hecho bien. Están, oye, una verdadera actitud autocomplaciente. ¿Qué piensa Mario Desbordes al respecto? Sí, mira, en el plano de la pandemia propiamente tal, no entra en esta entrevista, digamos, a discutir el pormenor. Sí lo hace en clave política y respecto de cómo ha gestionado el gobierno la pandemia, las ayudas, pero también, digamos, los otros temas durante el último año. Y lo que sostiene es que el gobierno precisamente está con una mirada que está como fuera, digamos, de sentido común, fuera de la lógica más real de lo que está pasando en Chile, y que esa separación ha provocado una desafección incluso dentro de la propia coalición de gobierno. Él admite que efectivamente hay gran parte del sector oficialista de Chile Vamos que no está teniendo sintonía con el gobierno y que tiene diferencias importantes, sobre todo en el tema de las decisiones que toma el gobierno en torno a la ayuda social para la población que hoy día está padeciendo de los embates económicos de la pandemia. Sobre esa desafección pasa también por la falta de comunicación que tiene el gobierno con sus propios aliados. El gobierno efectivamente, y aquí yo creo que está un poco la razón y la explicación a tu pregunta, el gobierno no socializa sus decisiones y no las socializa ni las comunica, porque en definitiva, claro, hay una autocomplacencia absoluta en que lo pensado y determinado por el presidente, y aquí él le pone un segundo aguijón que él viene ya diciéndolo desde el año pasado. Básicamente todas las decisiones las toma el presidente con la única intervención del segundo piso de la Moneda, directamente Cristian Larroulet. Él ve, como quiero recordar un titular de hace algunos años con Pasos de Estallido, que él ve en Cristian Larroulet el principio de todos los males. Es la ¿quién? mirada Desbordes. Sí, perdón, Desbordes, de Cristian Larroulet. Claro, Desbordes ve en Cristian Larroulet digamos, la suma de todos los males, que es Cristian Larroulet el que en definitiva es el único que conversa con el presidente y el único que tiene intervención con el presidente, y que todas las decisiones que se toman a nivel gubernamental la toman entre ambos, provocando esta desafección con el... Es que es más que desafección, pues es una verdadera realidad paralela la que vive. Claro, es una realidad paralela, pero me refiero a que la desafección es que esto ha provocado que los propios aliados del gobierno, como él y otros, estén cada vez más lejos de la lógica del gobierno. Claro, claro. Aun cuando siguen, digamos, van a apoyar al gobierno en algunas iniciativas legales, pero hay muchas que son de carácter y de orden político, en donde hoy día, digamos, están separándolos, están dividiéndolos y se están sintiendo, digamos, no solo no considerados, sino que en franca, digamos, disidencia respecto, digamos, de las decisiones que toma el gobierno. Y bajo su claro, óptica, bueno, hay que recordar sobre esto, Héctor Cosio, hay que recordarle a la audiencia de que Mario Desbordes, hombre de Renovación Nacional, partido de gobierno, pero es lo que se le ha denominado una derecha más social, una derecha más moderada, con puente hacia el centro político. En cambio, Larroulet, que es el jefe del segundo piso, tiene una distancia enorme y sideral con Desbordes, porque
la RULE es el riñón de la UDI, es decir, viene de Libertad y Desarrollo, es ideológico, el protector del modelo neoliberal. Claro, neoliberal de Chicago. Entonces, están, aunque son parte del gobierno, están en las antípodas uno del otro. Exactamente, y precisamente en esas antípodas es donde él, digamos, afila los dardos y apunta que ahí está la responsabilidad de esta falta de realidad que tiene el gobierno para poder analizar la situación del país y también la causa de por qué el gobierno se está quedando cada vez más solo. Claro, claro. Oye, y respecto del Tribunal Constitucional y la eventualidad de que el gobierno, presidente Piñera y su gobierno quieran recurrir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10% o por alguna otra de las leyes con ayudas a la ciudadanía, ¿qué opina Mario Desbordes en su entrevista? Bueno, ayer el gobierno, digamos, decidió no prosperar en la idea de recurrir al Tribunal Constitucional por el tema, digamos, de la ayuda de los bonos y las otras ayudas. Claro. Sí, bueno, pero el 10%, pero respecto al tercer retiro. Y eso lo valoró bastante bien. No, respecto de acudir al Tribunal Constitucional por el bono del 10%, le parece un absoluto despropósito. Si él insiste en que, en definitiva, el 10% lamentablemente es lo único que puede ayudar y que esto se suma a los programas y a la ayuda social que tiene el gobierno, pero que, como insisto, y como decíamos recién, él insiste en que eso es totalmente insuficiente. Entonces, recurrir a evitar que la ciudadanía pueda cobrar el 10% le parece un absoluto despropósito. Él es de la idea incluso de poder avanzar en condiciones, por ejemplo, del estilo de retirar el 10%, pero hacer algún tipo de reforma de que después ese dinero de alguna manera se pueda devolver, tal vez con un porcentaje adicional de descuento después cuando se recuperen los trabajos normales. Es decir, buscar una fórmula por ley que permita recaudar más dinero, pero le parece totalmente un despropósito que el gobierno intente parar algo que a él le resulta inevitable. El economista Joseph Ramos tiene al respecto una propuesta bien interesante, digna de evaluarse, que es que quienes retiren se comprometan a trabajar un año más, cosa de que pueda taparse todo parte del hoyo que va a quedar en el tema de las pensiones, ¿no? Pero hay otras propuestas, cosa de hay varias, claro. Claro, es cosa de que para que no sea pan para hoy, hambre para mañana, porque esa plata que se está consumiendo ahora para poder vivir en pandemia y sobrevivir las cuarentenas, en algún momento va a hacer falta para tener pensiones. Entonces hay que preocuparse de eso, hay varias propuestas. Sí, en esa misma línea habla el presidenciable de RN, porque lo que apunta en definitiva es que las intenciones del gobierno de frenar el primer, el segundo y el tercer retiro son siempre ideológicas, no apuntan en definitiva a entenderlo como una solución de emergencia, una solución que a lo mejor que no quisieran llegar, pero que pone sobre la mesa mucho más dinero, porque el primer y segundo retiro supusieron, digamos, una ayuda económica a las familias necesitadas mucho mayor que lo que se ha dado hasta el minuto por parte del gobierno. Y desde esa perspectiva, si esto es una medida que digamos que no es la mejor, pero que se ve completamente inevitable, la fórmula no es rechazarlas mediante una visión ideológica, sino que tratar de buscar económicamente una compensación y un retorno digamos, a las arcas de la jubilación con distintas alternativas. Una de las que planteas tú, otra de la que él menciona, que es, digamos, aumentar en 1% la cotización por ley, claro. Y de esa manera ir haciendo crecer el pozo y recuperando el dinero que se utilizó para poder sobrevivir, para que la familia pudiese sobrevivir durante la pandemia. Sí. Eso es lo que habla de sincerar, en definitiva, y no recurrir a discusiones ideológicas que solo buscan, en definitiva, tratar de evitar y reconocer que estamos en un problema mucho mayor y que las ayudas del gobierno, cuando puedan ser en
cifras cuantiosas traen un montón de letras chicas que dejan un montón de gente fuera de ella. Oye, no se pierde la crítica ahí. Respecto de lo que menciona Mario Desbordes, volvamos a la política dura. Sí, eso. ¿Por qué piensa Mario Desbordes que el gobierno no ha podido alinear a los suyos? Entre los suyos está él mismo, ¿no? Está Mario Desbordes. ¿Por qué el gobierno no ha podido alinear a los suyos ni ha podido hacerse de la agenda y siempre llega tarde? Bueno, ahí es un poco el razonamiento que te hablaba hace un rato para Mario Desbordes, que el gobierno llegue tarde es porque no escucha a nadie. O sea, es así de tajante. O sea, el gobierno dejó de escuchar, incluso ni siquiera habla de dejó de escuchar, sino que es enfático en decir que no escucha a nadie. El gobierno no toma consideración lo que opina su sector político, no recibe consejos de gente informada. El gobierno está atrapado en 4 paredes, y esas 4 paredes, una de ellas es el segundo piso y la otra 3 es el propio presidente. Y de ahí no se mueve. Y que esa es la falta de comunicación, la falta de diálogo, la falta de reconocer que en sus aliados políticos se encuentran ideas que son importantes de debatir, que pueden ayudar a la gobernabilidad, pero también ayudar al país, es donde Mario Desbordes ve que se encuentran con un muro inaccesible, donde no es posible, digamos, mantener un diálogo, porque claro, no existe el diálogo. El encapsulamiento, podríamos decir. Oye, Héctor Cosio, para que terminemos esta conversación, antes de ir a una breve pausa, ¿qué comenta Mario Desbordes respecto de Manuel José Osandón, que ya zafó de su tema judicial que lo habían involucrado, porque la Corte de Apelaciones denegó desaforarlo por no encontrar mérito suficiente, y por lo mismo puede volver al ruedo, ¿no? Porque siempre fue el líder histórico, Manuel José Osandón, de lo que le llaman la derecha social. Y en reemplazo Manuel José Osandón surgió Desbordes, pero ahora vuelve a estar quizás disponible Manuel José Osandón. ¿Qué comenta sobre eso Mario Desbordes? Mira, es interesante eso. Comenta algunas cosas, pero es interesante también lo que uno puede desprender de sus palabras. Mira, lo que él comenta es que, bueno, que le parece, digamos, una muy buena noticia que efectivamente haya podido librarse de esas acusaciones el senador Osandón, y reconoce también que el senador Osandón representa y fue el primero en levantar la bandera de la derecha social, lo que para él es una muy muy buena noticia, que ya no tenga que enfrentar, digamos, el proceso judicial en el cual estaba siendo perseguido, que sí estaba siendo investigado. Y respecto de eventuales intenciones presidenciales y consecuencias políticas, claro, consecuencias políticas al interior de Renovación Nacional y del liderazgo de la derecha más moderada, ¿no? Bueno, y ahí podemos tomar lo que dijo Jimena Sandón también durante las últimas jornadas, que con esta acusación lo borraron de las encuestas a Osandón. Mira, Mario Desbordes toma una posición, aquí prefiero interpretar más que sus palabras, porque sus palabras son de buena crianza respecto de Osandón. Valora que se haya librado, valora que entren nuevamente al ruedo y que se tienen intenciones de algún tipo de candidatura a senador o a la que fuera, a gobernador o a presidente. Es un tema que tiene que discutirse al interior de RN. Esas buenas palabras de buena crianza. Lo interesante, a mi juicio, digamos, lo que uno puede desprender a partir de esto. Primero, que no es un tema que Mario Desbordes esté, digamos, expectante o que esté en abierto desacuerdo. Da la impresión de que, sobre todo en la ley y en la forma de responder de Mario Desbordes, de que hay una conversación previa ya que se ha realizado entre Osandón y, digamos, la dirigencia de RN y Mario Desbordes. Deja un poco la pelota